A todos, vamos a tratar de acá de hacer muy rápido la revisión de los aspectos básicos del cuadro hemático y la identificación de las principales alteraciones, teniendo en cuenta alteraciones básicas como anemia y trombocitopenia. Gracias a todos, vamos a tratar las anemias en general, como lo muestra esta gráfica. Podemos dividirlas en anemias con un índice de proliferación de reticulocitos o de producción de reticulocitos menos de 2 o más de 2, es decir, en anemias hiporregenerativas o anemias regenerativas. El tercer paso que hay que hacer para identificar una anemia es su volumen corpuscular, también parámetros que nos los da el cuadro hemático. Los reticulocitos no los da el cuadro hemático, pero se pueden solicitar como una aproximación inicial. Y luego, probablemente, teniendo en cuenta estos dos parámetros, habría que mirar si las anemias son carenciales o no. Para esto, únicamente podemos solicitar la ferritina. Sin embargo, dentro del cuadro hemático, teniendo en cuenta el volumen corpuscular, las podremos clasificar en anemias microcíticas a la parte izquierda con el volumen corpuscular menos de 80, en anemias normocíticas, el volumen corpuscular entre 80 y 100, y en anemias macrocíticas con el volumen corpuscular más de 100. Esta diapositiva la utilizamos para mostrar por qué la cromía, o lo que se denomina la hemoglobina corpuscular media, prácticamente no se utiliza para la identificación de la posible etiología de la anemia, ya que puede haber anemia sin hipocromía o ferropenia sin hipocromía, por lo cual la cromía no ayuda y no sirve para orientar hacia el posible proceso fisiopatológico. Este es un estudio que demostró cómo, teniendo en cuenta únicamente la ferritina, podríamos diagnosticar la anemia ferropénica. Es decir, si tenemos una anemia microcítica hacia donde nos dirige el pensamiento, que puede ser una anemia carencial, únicamente con la solicitud de ferritina, y si esta es menor a 15, podremos determinar que se trata de una anemia ferropénica sin realizar ningún otro examen. Entonces, finalmente, rápidamente podemos clasificar las anemias como anemias hiporregenerativas o arregenerativas, cuando el índice de producción de reticulocitos es menos de 2 y se calcula con esta fórmula. Cuando el índice de producción de reticulocitos es mayor de 2, pasamos hacia este lado de las anemias. El segundo paso sería el volumen corpuscular, en donde podemos clasificarlas como microcíticas, normocíticas y macrocíticas, y de acuerdo a esto, teniendo en cuenta los niveles de ferritina como carenciales o ferropénicas y como no carenciales. De todas estas hay una serie de anemias, las cuales pues son las principales etiologías dependiendo de la clasificación inicial. A pesar de que la principal causa de anemia macrocítica, como lo veíamos previamente, es la deficiencia de vitamina B12 y dentro de las más frecuentes posiblemente dentro de las respuestas, hay otra serie de causas, las cuales también son muy frecuentes, en este caso la deficiencia de ácido fólico, algunos medicamentos, los trastornos primarios de la médula ósea y no olvidar el hipotiroidismo y el uso crónico del alcohol. Es muy importante que recordemos la bioquímica de la vitamina B12 y por qué se pueden hacer otras pruebas para diagnosticar su deficiencia. Esta deficiencia causa como coenzima efectora de ciertas reacciones químicas que se acumulan en los productos previos a la reacción en donde ella participa. En este caso, la transformación de homocisteína a metionina está determinada como un cofactor, la cianocobalamina, es decir, que si no hay cianocobalamina se acumularán la homocisteína y por eso podremos medir niveles de homocisteína en sangre.
Otra deficiencia o otra reacción química en donde participa la vitamina B12 como cofactor es la transformación de ácido metilmalónico o M-metilmanolílico enzima A succinilco enzima A. Y si se presenta la deficiencia de vitamina B12, pues se acumularán los productos previos a esta reacción, es decir, el ácido metilmalónico con la propionilcoenzima A, y dependiendo de esta acumulación se podrán presentar las manifestaciones neurológicas. Por lo tanto, podremos medir estos dos metabolitos, el ácido metilmalónico, en orina, y la homocisteína en sangre, para determinar si hay deficiencia de vitamina B12, si los niveles no se pueden obtener o si los niveles son normales y persiste la sospecha del diagnóstico. Para el tratamiento es bastante sencillo y consiste básicamente en reponer las deficiencias vitamínicas. Recordemos que hay una característica de la deficiencia de vitamina B12, la cual se puede apreciar tanto en sangre periférica como en la médula ósea, y son los neutrófilos hipersegmentados, que no solamente están determinados en esta entidad, pero son prácticamente patognomónicos. La respuesta puede ser dependiendo del déficit y normalmente de 1 a 2 días aumenta el recuento de reticulocitos con la reducción de la LDH, es otra característica muy frecuente de estos pacientes. Por lo tanto, debemos medir un recuento de reticulocitos para evaluar la respuesta terapéutica. Aproximadamente a la semana o 10 días aumentan los niveles de hemoglobina, es decir, que no podemos esperar un incremento de los niveles de hemoglobina previo a este tiempo. A los 14 días desaparecen los que llamamos los neutrófilos hipersegmentados. A los 2 meses hay eventualmente la resolución completa de la anemia, y si hay neuropatía probablemente se resuelva entre 1 y 2 años, por lo cual el tratamiento debe ser de por vida para los pacientes con alguna causa de deficiencia de este oligoelemento. Otras anemias importantes son las anemias hemolíticas. Estas anemias pueden ser micro o normocíticas. Dentro de las más frecuentes, las anemias hemolíticas inmunes son las más importantes, con 80 a 90% de los casos, en donde la participación de anticuerpos tipo IgM o IgG es la más frecuente. Sin embargo, hay también algunas mediadas por fármacos. Este es el CUMS directo e indirecto, en donde podemos confirmar el diagnóstico de la anemia hemolítica autoinmune. Lo que realizamos es el test de CUMS directo, en donde se mezclan los anticuerpos presentes en el suero con un reactivo, y si el paciente tiene esos anticuerpos, pues el test dará positivo con aglutinación de los hematíes. El test de CUMS indirecto, recordemos que se utiliza para los hematíes previamente sensibilizados en el embarazo. Esta diapositiva nos sirve para evidenciar los tipos de anticuerpos circulantes en la anemia hemolítica autoinmune y recordar que en la mayoría, el 60-70% de los casos, corresponden a anticuerpos calientes subtipo IgG, los anticuerpos fríos, que corresponden al 20-25%, subtipo IgM, y recordar que hasta un 5% de las anemias hemolíticas autoinmunes son CUMS negativo. No quiere decir que no haya anticuerpos circulantes, y que lo que vemos acá son bajos títulos de anticuerpos IgG o otros subtipos como la IgA. Este es un algoritmo final de clasificación de las anemias hemolíticas. Como vemos, si el test de CUMS es negativo, probablemente nos enfrentemos a las anemias hemolíticas no inmunes. Recuerden que hasta el 5% de las anemias hemolíticas autoinmunes son CUMS negativos, sin embargo esto no es lo más frecuente. Cuando los test de CUMS es negativo, las anemias hemolíticas no inmunes corresponden a las enzimopatías, y aquí se encuentran la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la deficiencia de piruvato quinasa, la esferocitosis hereditaria y los déficits de anquilina 3 que causan la esferocitosis y la leptocitosis. Todos esos trastornos corresponden a las enzimopatías o a los trastornos de la membrana del hematíe que cursan con hemólisis, pero no son mediados por anticuerpos. Al lado derecho del algoritmo evidenciamos las anemias hemolíticas con anticuerpos o test de CUMS positivos, que pueden ser aloanticuerpos, autoanticuerpos o algunos inmunomedicamentosos, es decir, los medicamentos también pueden ser causa de la anemia hemolítica autoinmune.
Aquí confirmamos lo que hablábamos previamente de a dónde nos debemos ir cuando el test de Coombs es negativo y si sospechamos otra anemia hemolítica no inmune. Hay que mirar características del frotis de sangre periférica o algunas historia familiar de enfermedades autoinmunes o de enfermedades hereditarias que nos hagan pensar en los trastornos de los que hablamos previamente. Recuerden que aquí también podría estar la anemia de células falciformes como una causa de hemólisis no inmune. Aquí vamos a hablar finalmente de los trastornos plaquetarios y de ellos la trombocitopenia es uno de los más frecuentes, por lo cual vamos a ver aquí en esta diapositiva las causas más frecuentes de trombocitopenia y una de ellas es la pseudotrombocitopenia, es decir, si hay un ejercicio donde nos plantean un paciente con trombocitopenia, lo primero será identificar las causas de pseudotrombocitopenia. Lo primero es la inducida por el anticoagulante de los tubos de una muestra, es decir, el anticoagulante EDTA, el cual se utiliza en los tubos tapa lila, es lo primero a descartar, por lo cual se deberá tomar una muestra con citrato de calcio. Lo demás es los medicamentos antiplaquetarios, por lo cual debemos descartarlos también. Las siguientes causas comunes o las causas más frecuentes son la trombocitopenia inmune primaria, que es una de las más frecuentes y de la que vamos a hablar, la trombocitopenia inducida por drogas, es decir, nuevamente vamos a tener que determinar si el paciente está consumiendo o no algún medicamento, los alimentos o bebidas y las infecciones. Cuando un paciente se presenta con trombocitopenia, por defecto debemos descartar infecciones sistémicas, entre ellas están incluidas la hepatitis B, C, el VIH y eventualmente la infección por Helicobacter pylori. Una de las causas de trombocitopenia inmune es esta infección, por lo cual se deberá identificar en un paciente que no mejora al tratamiento. Esta tabla es muy importante porque nos demuestra, además de las causas que vimos previamente, que son las más comunes y en las cuales debemos pensar, otras causas, pero no menos importantes. Una es el síndrome mielodisplásico y esta la debemos enfocar sobre todo en los pacientes adultos mayores, por lo cual no se nos debe olvidar que a pesar de que hay causas comunes, hay otras causas poco frecuentes pero que pueden ser muy graves. Hay otras que pueden ser el cáncer con la coagulación intravascular diseminada, la supresión de la médula ósea por cáncer, la hemoglobinuria paroxística nocturna también puede cursar con trombocitopenia, las microangiopatías trombóticas, el síndrome antifosfolípido, la anemia aplásica y otras causas ya bastante raras, las cuales es poco probable o frecuente que nos las pregunten en un examen de ingreso a residencia. Como vimos, la trombocitopenia inmune primaria es una de las más importantes causas de trombocitopenia en toda la población general. Estas causas que vimos son de distribución casi que universal, sin embargo, también podríamos orientar las causas por grupos etarios. Dentro de las causas de la trombocitopenia inmune primaria están las causas no inmunológicas y las causas inmunológicas. Cuando nos preguntan por las causas inmunológicas que corresponden casi al 80% de estas causas, vemos nuevamente todas las causas que describimos previamente y están aquí incluidas en la tabla de la parte derecha. Es muy importante descartar o tener en cuenta enfermedades inmunes concomitantes como el lupus, el síndrome de Evans, el cual es el conjunto de anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia inmune primaria, y eventualmente algunas infecciones como ya lo vimos previamente.
Estas son finalmente las recomendaciones de cuándo iniciar el tratamiento para la trombocitopenia inmune primaria. Y no nos detendremos mucho más en los trastornos de los leucocitos, dado que no son de frecuente presentación y probablemente solo correspondan a la leucopenia, la leucocitosis, la neutropenia, la neutrofilia, la eosinofilia, que es uno de los más frecuentes, y la linfopenia dada por las infecciones por el retrovirus humano y los trastornos hematológicos primarios, por lo cual no son trastornos de frecuente presentación ni de frecuente probable pregunta dentro de un examen.